Aquí comienza A Rueda, con Fran Hermida. ¿Qué tal, seguidores de A Rueda? Aquí estamos una semana más, cuarta temporada, 13º programa en plena Semana Santa, semana de pasión, pero semana de pasión ciclista. Nosotros es la religión que profesamos, ¿eh? Xavi Castro, ¿qué tal? Muy buena, semana de pasión y de volumen de bici. Hay que aprovechar las vacaciones para meter 12 horitas ahí. Eva Castro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Efectivamente, días libres a tope de kilómetros. Estoy aquí emparedado entre Castros, ¿eh? Los mejores. Bueno, semana de pasión ciclista. Ostras, lo de Pogačar en Flandes. Qué barbaridad. Qué cosa, qué... Molan las clásicas, ¿eh? Molan mucho las clásicas, ¿eh? Nosotros, España es un país de vueltas. Sí, cultura ciclista de vueltas. Pero es cierto que en los últimos años se está ampliando mucho el círculo de lo que nos mola sobre la bici, ¿no? Hace años era el Tour y la Vuelta y el Giro, punto. Y alguna otra ronda por etapas. Pero ya de repente la gente empieza a conocer otro tipo de pruebas que hay por ahí, las clásicas, los monumentos, esto, lo otro. Ya no solo pruebas de carretera, sino que este año también el ciclocross ha tenido un seguimiento espectacular. Bueno, creo que cada vez hay más gente en esta religión, ¿eh? A mí es la época del ciclismo que más me gusta, ¿eh? La primavera, marzo, abril. Es lo que más me engancha ahora mismo. Ostras, que esto es una orgía continua. O sea, vienes de Flandes, está la Roubaix ahí ya. Y por la semana, por esta semana, entre semana, y bueno, no me sé el nombre, pero hay el miércoles. Estamos con la Ichulia, por ejemplo. Que sí. No, pero hay por la zona de, o sea, este fin de es la Roubaix ya, ¿no? Sí, este fin de es la Roubaix. El miércoles hay otra de estas. Sí, están a tope. Y bueno, y Galicia es tierra de clásicas. Lo que pasa es que no las organizamos, pero lo que es el territorio, aún este fin de, bueno, la ruta que me hice yo, él iba hablando con el compañero y dice, es que esta cuesta, le pones un nombre, organizas una carrera durante 100 años seguidos y ya tienes una clásica. Sí, hay que conseguir la financiación. Luego el resto tenemos todo. Pero lo que es el recorrido para meter 3.000 de desnivel a base de repechos de 1 kilómetro, lo tiene. Oye, pero lo de Pogačar en Flandes es una cosa indescriptible, ¿no? O sea, es que yo creo que la revolución en el ciclismo es esto, y lo comentábamos hace unas semanas aquí en A Rueda, ¿no? De cómo han saltado por los aires todos los clichés, ¿no? Sí. Se madura a tal edad, ¿no? Ahora ya maduran cuando les parece buena idea, sí. ¿no? No, tienes el pico de forma, aquí el pico de forma dura 10 meses. No, eres especialista en... Ostras, llegan estos tíos que son buenos subiendo, que no son nada malos en la crono, que ganan clásicas. Nada malos, no. Claro, es la manera suave de decirlo, pero es que es lo que hablamos otras veces. Por ejemplo, Van Aert en el otro Tour, el año pasado, no, el anterior, le ganó una crono, que estaba Pipo Gana, que es el mejor del mundo, sí. Ganó el sprint en los Campos Elíseos y ganó la etapa del Mont Ventoux. Sí. Eso no se puede hacer. Y Pogačar es el tercero que gana Tour y Tour de Flandes. Uno fue Eddy Merckx, años Merckx 60, ¿no? 70. 60 por los 70, o sea, ¿no? Es decir, el desarrollo del ciclismo y el nivel de especialización en todos los deportes aumenta, ¿sabes? O sea, no es lo mismo. Sí. Y otro que no me acuerdo cómo era. Bobet, creo que era. Sí. Ya antes que Eddy Merckx. Sí. Ya digo, si alguien quiere hacerse una idea de lo que hizo Pogačar, yo creo que es la frase de Van der Poel cuando llega a meta y dice: he ido no sé cuántos kilómetros a 400 vatios sin bajar de ahí y no le he recortado nada. Con lo cual, cuando eso sucede, llegas a meta, como hizo Van der Poel, le das un abrazo, le das la enhorabuena, deseas que a ver si coge vacaciones para rascar tú algo y hasta luego. Qué locura. No, bueno, le dieron bien. También Pogačar en las anteriores, en la Saxo, que les estuvo atacando y los otros dos a rueda, tal, al final lo metieron tercero. A ver, es que aquí ya el personal empieza a buscar las maneras, porque bueno, últimamente las pruebas, las clásicas son los 3-4 pistoleros, o sea, y el resto del personal sabe que tiene que ser muy imaginativo, porque si no te la levantan estos tres, y entonces estamos viendo pues
ya digo, auténticos homenajes para la vista, todo este tipo de pruebas. Vimos alguna cosa un poco más extraña en Flandes, ¿no? Había debate sobre si lo que había hecho DSM era táctica de carrera o era una guarrada. Para los que no la hayan visto, rampón, donde se meten delante 4 corredores de DSM y ralentizan a más no poder la marcha del pelotón, es decir, hacen tapón. Dicen que incluso hay corredores que se va tan despacio que en alguna zona del pelotón ponen pie a tierra porque no se puede ir tan despacio. El equilibrio y todo. Y una vez que tienes el tapón montado, ¡zaca! Metes el palo e intentas romper aquello. La mayor parte de la gente dice que eso no es táctica, que eso es por callada en carreras. Pero bueno, hay que ser imaginativos y tácticas nuevas, pero dentro de un orden, creo yo. Pero bueno. Os voy a seguir contando cosillas, por ejemplo, de lo que ha pasado en los últimos días. Este fin de semana se celebró la Volta a Barbanza. El sábado en Rianxo ganó Pablo Lospitao del Electromecánica GR y Sergio Romeo del MMR Academy ganó en Ribeira. Este último se llevó la general. Una prueba, bueno, pues donde se descubren nuevos valores, como es esta Volta a Barbanza. Comenzó la temporada de ciclismo adaptado con una prueba en Cáceres donde triunfaron Mila López, que se llevó 2 victorias, otra para Damián Ramos e Iván Montero, consiguió 2 segundos puestos. En Aestrada tuvo lugar la tercera prueba de la Transgalaica. Diego Alonso del V-Bikes y Susana Alonso del Extol fueron los vencedores. Parece que hay que apellidarse Alonso para triunfar en la Transgalaica. Arrancó también la Copa Galicia Master con el Memorial Fernando Abad en Oroso. En Master 30 ganó Samuel García del Norimber, en Master 40 Iago Alonso del Chantadino, siguen los Alonsos, y en Master 50 Juan Manuel Toribio del Aerodynamics Academy. Prueba de la Copa Galicia Master, como digo, donde se finalizó la competición con una media de 41 kilómetros por hora. Y ese es el plan. Los Master del universo. Y en la Vuelta a Santander, 44 alguna etapa. Qué locura, Dios mío. Esta semana publiqué en Instagram los datos de uno mío, a ver, es un dato aislado, ¿no? Pero la potencia en un minuto lo situaba en el percentil 75 del pelotón, o sea, de un estudio que presentamos aquí en La Rueda, que había con datos de 6 equipos profesionales de 4 equipos profesionales durante 6 años, incluyendo entrenamientos y competiciones, y la potencia en un minuto, la potencia kilo lo situaba en el percentil 75. Es una barbaridad, ¿no? Se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Estamos hablando de una prueba de 70 y pico kilómetros, ¿no? Pero es que salen a full, es decir, dan el banderazo y allí ya empiezan a disparar y aquello es Vietnam. Es que el nivel todos los años crece. Todos los años una vuelta de tuerca. Por ejemplo, en las Transgalaicas, a lo mejor haces 22 de media y estás de 20 de la general. Cuando hace 4 o 5 años eso era ganar. Ya, madre mía. ¿Cómo evolucionan los entrenos? Sí, vuelta de tuerca, cada año una vuelta de tuerca más, en todos los deportes. 41 de media, ya digo, la boca todavía la tengo abierta viendo estas cosas. Supongo que habrá gente que sale los fines de semana y tal, y digo, ostras, me veo bien y tal, que de repente ve este dato y dice, bueno, me veo bien, pero déjame seguir. Bien, pero déjame seguir los fines de semana con mis cafés y mis cosas, que, bueno, desde luego potente el tema. Bueno, pues vamos a entrenar un poquito y más que entrenar, a hablar de material para entrenar, a hablar de potenciómetros, que tenemos por aquí a Xavi Castro con la escopeta cargada. Suena esto y ya estamos. ¿Dónde está la bici? ¿Dónde está la bici que me monto? Bueno, ya está ahí Semana Santa, como decía Xavi, podéis darle ahí a base de bien. Bueno, vamos a hablar de qué hacer cuando tienes 2 potenciómetros para saber si miden igual, porque claro,
si entrenas por potencia y el potenciómetro marca lo que considera, algo falla. Correcto, sí. A ver, bueno, los potenciómetros se han democratizado bastante en los últimos años, ya cada vez es más común tener dos, sobre todo la gente que compite en BTT, que tiene uno en la BTT y otro en la de carretera. Y claro, esto multiplica la diversión. Pero... más trabajo también. Pero más claro, análisis. Claro, desgraciadamente podemos ver que a veces hay grandes diferencias entre los potenciómetros. ¿Sabes? A mí, por ejemplo, me pasa, ¿no? Miro el Training Peaks y veo cuando hacemos las series en la de monte, carita triste. Y cuando hacemos las series en la de carretera, carita sonriente. Y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? Claro. Pues claro, realmente los potenciómetros, pues cada uno mide lo que le da la gana, la verdad. O sea, también puede pasar que te coincidan, pero es bastante común, ¿no? Y las diferencias pueden llegar a ser lo suficientemente grandes como para que no puedas entrenar con los mismos números en los dos potenciómetros, ¿vale? O sea, que la diferencia es tan grande que si vas a los mismos vatios con uno haces una cosa y con otro haces otra, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para saber si uno mide más o menos con respecto al otro? Bueno, pues la primera y la mejor solución es poner los dos a la vez en la misma bici y con dos GPS. Arrancamos la actividad exactamente al mismo tiempo, con un GPS conectado a un potenciómetro y con otro conectado al otro. Y pues después hacemos un gráfico. Podemos hacer un gráfico en función del tiempo, de la potencia de cada uno y ver, incluso lo podemos ir viendo en directo, ¿sabes? Si van marcando lo mismo. Claro, esto no lo puedo hacer siempre. Tengo que tener dos potenciómetros que se los pueda poner a la vez. Quiero decir, por ejemplo, situación. Si, por ejemplo, en la de carretera tengo pedales y en la de monte tengo una araña, que es lo que yo recomiendo, ¿vale? O si tuviera biela también en la de monte. Claro, si por ejemplo tengo dos arañas, pues ya no lo puedo hacer. Pero, pues eso, sería lo mejor. A partir de ahí, hacer un gráfico, ver si la potencia va siendo la misma en función del tiempo. Es interesante meter diferentes intensidades y meter algún sprint, ¿sabes? Por ejemplo, para ver si las diferencias son estables o crecen cuando hago intensidad alta o intensidad baja, ¿vale? O a lo mejor te encuentras que no hay diferencias, que también lo veo. Aún esta semana hicimos esto con uno que entreno y nos salió al dedillo, ¿vale? Había algún pico extraño en uno, pero en general bien. O sea, con lo cual, en este caso, puedes usar los dos indistintamente. Esta es la mejor solución, pero claro, se tienen que dar las circunstancias para poder hacerla. Otra solución podría ser compararlos contra un tercero. Por ejemplo, si tengo un rodillo de transmisión directa, por ejemplo, en el que pueda meter, o de rulos, pero que tiene que tener medida de potencia. Bueno, sí, tiene que tener medida de potencia. Pues compararlo contra un tercero y meter, yo qué sé, pues 150, 200, 250 en el rodillo y ver lo que miden los otros dos. Pues cuando meto 250 el rodillo, el de carretera me mide esto. Cuando meto 250 del rodillo, la de monte me mide esto otro. Y a partir de ahí, pues haces las cuentas, este 10 de menos, este 10 de más, pues pues 20 de diferencia. También en esta situación es recomendable probar varias intensidades también para ver, porque normalmente las diferencias, lo comentaremos también más adelante, las diferencias no suelen ser un porcentaje, suele ser una cantidad fija que crece, baja un poquito en función de la intensidad, pero yo qué sé, si te da a 100 y otro te da 110, normalmente a 200 pues te da 212 y a 300 te da 315, ¿sabes? No es un porcentaje, a 100, 110, a 200, 220, a 300, 330, normalmente, ¿no? Lo que yo voy viendo. Ahora, solución si no puedo poner los dos a la vez, ¿no? Por ejemplo, sería mi caso, yo tengo araña en la de carretera y araña en la de monte ahora. Pues una cosa que podemos es comparar los EFs, ¿vale? El EF es una métrica que pone en relación la potencia y la frecuencia cardíaca. Te lo da el Training Peaks, pero si no lo puedes calcular tú, o sea, es muy sencillo. El EF es igual a la potencia normalizada dividido entre la frecuencia cardíaca media. Vale, entonces los GPS al final te dan la potencia normalizada y la media, haces la división y lo ves. Si los potenciómetros miden igual, el EF te tiene que dar igual, más o menos, ¿vale? Si hay uno que mide de más, el EF te va a dar de más, ¿vale?
comparado al otro. Sí que es importante que tengo que comparar sesiones de intensidad parecida, ¿vale? O sea, sesiones con el IF parecido. El IF es potencia normalizada dividido por la potencia en el FTP, ¿vale? ¿Por qué? Porque las sesiones, no puedo comparar sesiones con cambios de ritmo e intensidades altas con sesiones suaves, porque los cambios de ritmo e intensidades altas suben la potencia normalizada más que la frecuencia cardíaca, entonces el EF tiende a ser mayor. Entonces, pues puedo comparar dos rodajes, por ejemplo, ¿no? Dos rodajes suaves con una y con otra y veo si el EF me da igual o lo ideal es comparar muchos. ¿Sabes? Porque hay días que estás un poquito mejor, días que estás un poquito peor, puede hacer más calor, puede hacer más frío, Claro. pero bueno, ver la tendencia, ¿sabes? Si todos los EFs de la bici de monte son más altos que todos los EFs de la bici de carretera, es que el potenciómetro de la bici de monte pues mide de más o de menos. Vale. Otra solución, por ejemplo, yo uso el software, el WKO5. Entonces, existen charts son como gráficos, ¿no? Que te permiten establecer la curva de potencia en función de la modalidad. Es decir, establecer cuál es tu mejor curva de potencia en la bici de carretera y se establece con los récords. El mejor minuto 1 segundo, el mejor minuto 2 segundos y vas haciendo toda la curva. Y ver cuál es la mejor curva de potencia en la de carretera y cuál es la mejor curva de potencia en la de monte en un periodo de tiempo. ¿Vale? Esto está condicionado también por la cantidad de datos que tú le metes. Es decir, si tú no haces esfuerzos máximos en una, pues te va a dar menos, claro. O, por ejemplo, si compites en las dos. O sea, si en una solo sales a rodar y en la otra hacer las competiciones, pues claro, te va a dar mejores datos, aunque no sean reales. Claro. Pero bueno, normalmente todos hacemos entrenamientos en una, en otra, metemos rodajes en una, en otra, o sea que no hay problema. Cuando las diferencias son significativas, lo que vamos a ver es que una curva está siempre por encima de la otra. O sea, toda la curva de uno está por encima de toda la curva de otra. Y cuando los potenciómetros miden igual, pero el problema es que no tienes datos suficientes en todas, lo que veremos es que se van cruzando, ¿sabes? Pues hay unas intensidades, yo qué sé, el minuto es mejor en la de monte, pero los 3 minutos son mejor en la de carretera y después los 20 minutos son mejor en la de monte. Entonces, si ves que las líneas se van cruzando, es que más o menos, en general, puedes concluir que más o menos los datos pues, son equiparables y puedes usar los mismos números para las dos. Claro. ¿Vale? Ahora, ¿qué podemos hacer cuando hemos cambiado de potenciómetro en la misma bici? Es decir, imagínate, pues se te rompe el potenciómetro, tienes que poner otro y no sabes si te está midiendo de manera equiparable al que tenías. Antes. ¿Vale? Pues lo más fácil, irte a Strava o a la otra aplicación que uses, o incluso en Garmin también se pueden establecer tramos y cosas así, ir a una cuesta que hagas muchas veces. O sea, la típica subida donde te vas a torturar o que te coge de camino a casa y la haces muchas veces. Yo, por ejemplo, esto lo hago en la cuesta que va de Sada a Oleiros, que son ahí 3 kilómetros al 5%, esas son mis cuestas. Entonces pues, tu Alpedú en particular. Sí. Ese son. Ahí es donde me das caña tú. Claro. Entonces, lo que tienes que mirar es comparar tiempos parecidos. ¿Qué pasa? Lo ideal es bueno que tengas muchos datos, pues eso, pues a lo mejor un día vas chupando rueda o te pega el viento a favor y otro día te pega el viento en contra, pero cuando tienes muchos datos, pues eso se diluye, ¿no? Y entonces tú ves, pues comparas tiempos similares y potencias con un potenciómetro y con el otro. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, yo antes tenía unos pedales Garmin y ahora tengo un Quark de araña en la de carretera. Y los Quarks tienden a ser festivaleros, ¿sabes? Tienden a ser optimistas con respecto a los demás. A los otros. Claro, entonces yo me voy a esa cuesta y veo, pues cuando subo en 8 minutos y medio o cuando subo en 9 tal, pues el Quark siempre me da 15 vatios más que me daban los Garmin, por ejemplo. Pues ya sé, ¿sabes? Que estos... Además... 15, 10, 16, ¿sabes? Pero si igual, cuando buscas el mismo tiempo, siempre te da un poquito más. Un pelín más. Entonces, pues ya sé, ¿sabes? Ya sé que o le subo 15 al FTP o hago un test. Y entonces, ahora viene la solución. La conclusión. Claro,
ahora ya sé que no miden igual. ¿Qué hago? Claro. Bueno, una cosa que no comentamos. Por supuesto, calibrar todos los días. ¿Vale? Siempre cojo, sí, calibrar todos los días. Hay, incluso en los GPS, te vas a configuración del sensor y tienes una opción que es solicitar calibración de manera automática. De tal manera, para que no te olvides, cuando te detecta el sensor, te pide calibración. Pues no lo sabía. Eso, sí, pues eso es recomendable ponerlo. Sí. Configuración de sensor, vas al sensor y calibración automática. Y ya te pide, sacas los pies de los pedales, va rápido. Si no, bueno, ya cuando tarda un poco ya te entra la corriente así, de esta así por la espalda, en plan, ya se me jode. Pero no, es una cosa rápida, hace la calibración y tal. Lo mejor es establecer valores para cada uno y trabajar por separado, ¿sabes? Incluso por ejemplo, en el Training Peaks puedes poner un FTP para carretera y otro para monte, ¿vale? Es lo mejor. Algunas marcas te permiten establecer un factor de corrección, ¿sabes? Por ejemplo, Rotor lo tiene, Sigeji, que es el que tengo yo ahora en la de monte, lo tiene también. Te permite con la app decirle, bueno, pues la potencia me la multiplicas por 0,95, ¿sabes? Y para darte el valor, o por 1,05. Pero yo no lo recomiendo, ¿sabes? Sobre todo por lo que hablábamos antes, porque la diferencia no suele ser un porcentaje, suele ser una cantidad fija. O sea, es un... cuando hacía las pruebas de esfuerzo, que lo hacíamos con un rodillo, con un CompuTrainer, y la gente traía su bici, y hacíamos, también medíamos los datos con su potenciómetro. Y más o menos vías eso, que yo qué sé, pues si el potenciómetro de la bici medía 15 de más, iba midiendo 15 de más casi todo el tiempo. A lo mejor, pues eso, a 100 vatios medía 15 de más, a 200 medía 17 de más y a 300 medía 19 de más. ¿Sabes? Pero no era un porcentaje. Entonces, si tú le metes el factor de corrección con un porcentaje, te comes las potencias altas, ¿sabes? Porque claro, no es lo mismo el 10% de 100 que de 1000. O sea, sí. Y realmente el potenciómetro no marca esa diferencia. Claro. Con lo cual yo no recomiendo usar eso, y sí que recomiendo, pues eso, si la diferencia es muy grande, usar datos diferentes para cada uno y ya está. Y después, claro, esto nunca sabes cuál dice la verdad. Entonces, no, porque no tienes ningún valor de referencia contra lo que compararlo. Y después hablas con el fabricante y te dice, no, miden mal todos los demás. Claro, hombre, cada uno va a defender el los suyos. El mío, son los demás. El mío es el mejor. El chiste del kamikaze, ¿no? Claro, yo todos los demás. Yo tengo, por ejemplo, uno que entrenaba, se hizo una transgalaica, quedó segundo en la general y potencia normalizada 250 vatios. Entonces, mira, es que no se puede quedar segundo en una transgalaica con 250 vatios, ni que peses 20 kilos. Y dice, no, nada, esto está bien. Están mal los otros 300. El resto de la humanidad se equivoca. Claro, entonces, pues, de hecho, lo devolvió, no dejó de trabajar con él. Yo le decía, mira, es que da igual, tío, te pongo unos para aquí, otro para aquí, y dice, pero yo no quiero que se me manden marcando 200 y pico cuando voy de segundo. ¿Sabes? Pues tienes razón. Bueno, sí, vas pensando que vas sobrado. Claro. Voy ganando y sin darle toda la potencia que tengo. Y Xavi, ¿cuál crees que es el más preciso, así desde tu punto de vista, al estar trabajando con casi todos los del mercado? Yo lo que les pido es que sean estables. Es decir, que me marquen todos los días lo mismo. Porque cuando empiezan a cambiar es cuando te revientan, porque tú no sabes si eso va bien o va mal. Yo actualmente, para carretera, recomiendo Favero. Porque son potenciómetros de 2 canales. Bueno, los dos mejor que uno. Uno también con uno también entrenas bien. Te dan la misma información que los Garmin y cuestan como 300 euros menos o 400 euros menos. El servicio técnico funciona bien y te da dos canales. O sea, tienes las medidas de las piernas por separado. ¿Sabes? Y te permite hacer muchas cosas, ¿sabes? De técnica de pedaleo, que tenemos algún programa hablando de ese tema. Y sobre todo son estables. Yo no veo diferencias. Y para monte, yo recomiendo Araña. Porque los pedales están muy bien, pero yo le meto unos fogonazos a los pedales golpes, que, ¿sabes? Si llevo el potenciómetro ahí, me da algo, más ¿sabes? protegido. Y las bielas igual. Claro. Entonces, los Quark van bien,
Lo que pasa es que yo creo que están teniendo problemas de estanquedad. Me están dando bastantes problemas la garantía funciona bien, te mandan otro, pero... Sí, pero el tema del agua no es muy amigo, ¿no? De claro. Claro. Bueno, pues ahí está el tema de los potenciómetros, y de la potencia. Nos reíamos hace un momento porque hablaba de precio Xavi Castro y la otra Castro hacía así un... en plan de... Madre mía. Cuidado que tiran a dar. Pero sí. Lo que hay material que hay que pagarlo. Vamos a visitar a un colega, que hay uno que hoy no pudo venir hasta aquí, pero sí... En el último programa de A Rueda hubo contenidos espectaculares, vamos, como es habitual en este programa, pero hubo uno que aún nos carcome por dentro a estas horas y era: ¿qué puñetas habría dentro de la caja que tenía el Ciclos Quintena, Eliseo Mosteiro? Está por ahí Eli. Eli, ¿qué tal? Muy buenas. Mira lo que tengo. Mira lo que tiene. Pero la caja tan grande era para eso. Para eso. Parecía que tenía un misil nuclear. A ver. Para esto. A ver, os cuento. Los que siguen el programa a través de la página web y de iVoox están encantados cuando le decimos tenía esto, esto y esto. Se han quedado, vamos, como estaban. Aquí abiertos. Joder, es que ya estamos en el mundo digital, ya estamos en YouTube directamente, vale. Tiene oro, incienso y mirra. A ver. Vuelvo a empezar. Buenos días a todos. Dentro de la caja había el nuevo sistema de transmisión de RAM, que se llama, mantiene el nombre de Eagle, aunque ahora le llaman Eagle Transmission. Entonces, básicamente, ¿qué han hecho? Han utilizado el estándar que llevaban 3 años intentando convencernos de utilizar una patilla de cambio única, la patilla de RAM UDH, para montar un cambio nuevo, que remitimos a todo el mundo, a los que nos ven en YouTube que lo vean, en el que el cambio incorpora la propia patilla de cambio. Entonces, el propio desviador de piñones va colocado directamente, ¿vale?, al cuadro. Digamos que el cuadro de la bici iría aquí, ¿vale?, y ya no tenemos esa prolongación del cambio que colgábamos del eje pasante de la bici para fijar el cambio, ¿vale? Principal novedad, principal revolución. Aparte de eso, han hecho un cambio, seguro que habéis visto un mogollón de vídeos en YouTube y en todos lados a la gente dándole golpes, poniéndose encima. Pero tirándolo palos, a lo bestia, sí. Con martillos. Vale. Porque la gran revolución de esto es: vamos a hacer un cambio top, ¿vale? Pero no vamos a hacer un cambio frágil, vamos a hacer un cambio para el monte. En el monte hay ramas, en el monte hay piedras, en el monte hay caídas, y lo último que quiere RAM es que una caída nos deje fuera de una carrera, ¿vale? Entonces incorpora un montón de novedades, toda esta parte rígida, incorpora un sistema de embrague aquí directamente en el caso de que si recibe un golpe, la propia electrónica desengrana el piñón del movimiento para que no se rompa. La roldana de cambio de la parte inferior, que ahora se llama Magic Pull, incorpora un sistema en el que si una rama quedase atravesada por aquí y bloquease la roldana, la parte que lleva los dientes y que llega a la cadena seguiría girando aunque esta roldana quedase bloqueada, ¿vale? Es un sistema para evitar la típica rama que a todos nos arranca un cambio de cuajo, que se nos cuela aquí, nos bloquea la roldana, gira para atrás y lo rompe, pues ahora ya no pasa. Oye, pero ¿vale? a nivel de física, que más de uno estará diciendo, y si la roldana no gira, ¿cómo puede seguir la cadena su trabajo? Utiliza un sistema en el que la roldana está compuesta de 2 partes. Una roldana interior de aluminio, ¿vale?, con un sistema de muelle, de rodamiento, perdón, y el dentado va montado sobre una pieza de teflón que en caso de que se bloqueara, ¿vale?, esto seguiría girando, ¿vale? Digamos que no es una única pieza en bloque, está diseñada en 2. Que trabajan juntas, pero que en el caso de que una se bloquease, la otra sigue girando. Con lo cual evitamos el retorcer un cambio y doblarlo todo. Vale. Más novedades. Bielas. Vale. Las bielas ahora incorporan, para aligerar una forma así
de paralelogramo para darle más rigidez, y vais a ver en los grupos de trail estas piezas en la parte superior e inferior que quedan por detrás del plato, que están pensadas para trabajar como un guía cadenas en la parte superior y como un protector de los impactos en la parte inferior. ¿Vale? Vais a ver que todas las bielas ya montan el sistema de 8 tornillos de plato de RAM, con lo cual son compatibles con cualquier tipo de araña de potenciómetro y demás, a pesar de que tiene su propia araña de medidor de potencia. Trae el potenciómetro ya, ¿no? De este grupo yo tengo en las manos el X0, que es el que monta bielas de aluminio, más pensado para bicicletas de trail y de enduro. Existe el XX, que incorpora bielas de carbono, y existe una versión SL en la que todos los componentes están pensados para aligerar. No trae las piezas de protección, las cadenas incluso tienen unos recortes en el medio del eslabón para aligerar peso, el piñón es más ligero, el cambio más ligero. O sea, puedes hacer una configuración un poco a la carta dependiendo del uso. Un nuevo mando, muchísimo más ligero, más liviano, que queda colocado por debajo del manillar, que se puede girar y orientar, lo puedes poner en un lado del manillar, lo puedes poner en el otro, perfectamente orientable y compatible para que no estorbe ningún tipo de mando que tenga que ver con la tija telescópica o con los frenos o algo así, para dejarlo completamente aparte, ¿vale? Incorpora un nuevo piñón, ¿vale? Que la principal novedad del piñón que cuidado con la ensaladera, ¿eh? Sigue montando el sistema. Cuando ganas Wimbledon te dan uno de esos. Sí, es más caro este. Vale, la principal diferencia es que se han variado los desarrollos de la parte más alta, porque antes había un salto muy grande del 52 al 42, ahora el escalonado es diferente, y una de las grandes diferencias es que incorpora la tecnología del dentado propio en todos los dientes del piñón para mantener la línea de cadena. Vale, todos los platos de la transmisión Eagle, a ver si nos ven en YouTube se puede ver, los dientes son diferentes. Hay un diente estrecho y un diente más ancho. Un diente estrecho que coincide con el ancho de la cadena. La cadena, unos eslabones tienen el paso más ancho y otros lo tienen más estrecho. Entonces, esa tecnología se incorpora también en los dientes del piñón, con lo cual tenemos un mejor reparto de la fuerza aplicada y se incorporan unas pequeñas rampas que están entre los piñones para ayudar a subir y a bajar. Con lo cual se consigue muchísima más rapidez de cambio y en todas las pruebas, en todo lo que han dicho, un sistema más eficaz de funcionamiento, ¿vale? Han hecho todo el diseño del grupo, lo vais a encontrar incluso para bicicletas eléctricas, con platos de acero, con arañas de 104 por si quieres utilizar otro tipo de platos, todo para platos para Bosch, platos para Brose, diferentes bielas con montaje normal para bicis eléctricas, Isis, básicamente para intentar cubrir el abanico más amplio de ciclistas que lo puedan incorporar, ¿vale? La única novedad, el sistema Eagle Transmission no es compatible con otros sistemas Eagle, ¿vale? O sea, no podemos coger, si ya tenías una transmisión Eagle, me compro el mando y el cambio y se lo monto a mi bici. No, hay que llevarse el pack. Sí, utiliza una cadena diferente, ¿vale? La flat top, como hablábamos el otro día, como los grupos de carretera de RAM de 12, y 3 diferentes acabados, como os decía, y una versión SL, que es la Super Light. Rangos de precios, estamos hablando de grupos alto de gama de RAM, y nos vamos a ir desde los 1.900, que vale el kit completo con bielas y tal de la versión X0 con bielas de aluminio, hasta los 3.350, que vale la versión Super Light con potenciómetro. Ajá. Pregunta, tema cadena. Por lo que acabas de decir, entonces si se te desmonta tienes que estar atento en qué eslabón la montas. Sí. Igual que ahora mismo, pero ahora mismo en todas las transmisiones monoplato, sea RAM o sea Shimano, si la cadena se te caía del plato en una bici que tenga 12 velocidades ahora mismo, al ir a montar la cadena en el plato,
tienes que fijarte si la Hostia. cadena entra y apoya completamente en el plato, porque el diente ancho y el diente estrecho hacen que la cadena apoye completamente, o si queda montada por encima. De hecho, cuando no la montas bien, empiezas a montar en bici, escuchas, suena la transmisión, suena raro, es ahí que no va engranando bien. Bueno. Ostras, me acabo de enterar, ¿eh? Bueno, menos mal que no se me cayó nunca. Es que tu bici pasa las revisiones en Quintena, tu bici no se sale la cadena, ¿vale? Esa está Mira, en buenas manos. Otra pregunta que me preguntaron este finde. ¿Para ciclocross se podría adaptar al mando de la bici de las manetas? No, de momento no. No hay para ciclocross de eso. No, de momento no. Es una de las grandes ventajas que tuvo el sistema XS que había hasta ahora, es que le llamaban la plataforma XS, ¿no? Tú en un sistema XS podías hacer una combinación como te diese la gana. Nosotros hemos montado tijas telescópicas a XS asociadas a mandos Force de carretera, porque el sistema de compatibilidad y la transmisión hacía que pudieses montar todo. Tú podías montar un cambio XS de montaña y un piñón de 52 dientes en una bici de gravel, por ejemplo. Y montabas un monoplato con una parte trasera compatible con manetas de carretera y todo ese ecosistema era compatible. En el nuevo Eagle Transmission no. ¿Qué nos hace pensar? Que acaban de presentar un nuevo Force hace poco, ¿vale? Y que el camino va a ir hacia que muchas de las bicicletas gravel acaben montando el sistema de patilla propio. Pero de momento, ¿vale? Las bicis en las que se puede montar este tipo de cambio son aquellas en las que tienen una patilla que se llama UDH. Y esa patilla está bastante extendida en bicis de montaña, independientemente del fabricante que haga la bici, pero no tanto en bicis de carretera. Bueno, pues Entonces, ahí tenemos aún un falta juguetito nuevo, ¿eh? Está Eli Mosteiro ahí encerrado que no sale de casa. Ya, Atendió con el muy bien juguete. en la presentación del nuevo grupo, Eli. Sí, Se la sabes puso las todita, pilas, ¿eh? se puso las pilas. A ver, era lo que os decía, RAM mandó una serie de cajas, no a todas las tiendas, a las que tenían un poco, pues, las pautas que trabajaban más con el RAM, que tenían más conocimiento de producto y qué tal. Y he de decirte que nos mandaron dentro de la caja, había una tarjeta en la que te venía un enlace a un vídeo explicativo, bastante información. Y yo, como paso, soy súper friki, lo primero que hice fue leérmelo todo y Así me gusta. entenderlo todo bien. Hombre documentado, desde Muy luego. bien, Eli. Eliseo Mosteiro, en 15 días te vemos por aquí, cuando acabes ya con la ensaladera. ¿Vale? Venga, Un abrazo. Venga. Gracias. un abrazo grande. Venga, que Chao. tenemos ahí a nuestro invitado de hoy esperando por nosotros. Y pedazo de invitado, ¿eh? Tiene un currículum con 2 etapas del Giro, con 2 subidas al Naranco, pero es que además ha trabajado para, vamos, lo más dorado del ciclismo, ¿eh? Ha sido compañero de Fernando Escartín, del Ale Cubino, de Roberto Heras, de Lance Armstrong, de Floyd Landis, de Alberto Contador, de un ganador de Giro como Ryder Hesjedal, Iván Basso, Chris Horner, ganador de la Vuelta a España, para los que no se acuerden, o Alexandre Vinokurov. Casi nada, ¿eh? Chechu Rubiera, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Gracias por invitarme a participar en vuestro programa. Nada, y gracias por estar con nosotros, Chechu. Un hombre que trabaja a día de hoy para la marca de bicicletas MMR. No sé qué grado de implicación tienes en lo que sale a la calle. Es decir, ¿diseñas y ya? ¿Diseñas pruebas? ¿Tenéis probadores aparte? Pues mira, te cuento. Dejé de competir en el año 2010 y en el 2011 entré ya a formar parte del equipo de MMR. Está aquí en Avilés, en Asturias. Yo vivo a media hora de coche aproximadamente. Y estoy en el área de diseño. Somos 3 personas las que estamos formando el equipo de diseño, 2 ingenieros y un diseñador industrial. Y esa es un poco la parte en la que directamente yo me implico, que es el diseño de las bicis. Y luego, lógicamente, por afición y por interés también en el producto que diseñamos, pues participo mucho en las pruebas y en todo lo que es... antes, lógicamente, de poner a la venta ningún producto, pues hay una fase en la que, aparte de los test que son obligatorios y que son máquinas que tenemos también aquí, por ejemplo, para hacer fatiga, impacto y todo ese tipo de pruebas, aparte de eso, lógicamente, está el test de campo en el que participo pues con mucho gusto.
Oye, tú siempre has sido alguien interesado en formarte, porque yo recuerdo cuando te seguíamos, cuando estabas en activo, que siempre que se hablaba de Chechu Rubiera se hablaba de un ciclista que además de dar pedales se preocupaba de estar con los libros. Bueno, sí, lo que tuve fue mucha paciencia, porque durante mi carrera como ciclista, pues saqué la ingeniería técnica industrial que realmente siempre le digo a la gente que el mérito, más que mérito por haberle sacado, fue mérito por la paciencia que tuve en sacarlo, ¿no? Porque fueron casi 9 años en sacar una carrera de 3, con lo cual... Pero sí que es verdad que todos los años iba avanzando en materia, sacando alguna que otra asignatura y al final pues pude terminar una carrera que era por una rama de la de electrónica, que ahora está muy de actualidad en el mundo del ciclismo, pero que realmente aquí en lo que es la parte que nosotros hacemos, que es la de diseño de los cuadros, no es que sea muy útil. Sí que trabajamos mucho con programas informáticos de diseño, pero toda la parte electrónica que va ahora asociada a la industria de la bicicleta, sobre todo en relación a los cambios electrónicos, a potenciómetros y demás, desde MMR la tocamos un poco en la selección de componentes que hacemos, pero no realmente en el diseño de los componentes. Oye, Chechu, no sé si compartes la sensación que tenemos alguno, y hablamos ya del ciclismo de hoy en día y el ciclismo de cuando tú empezabas, la sensación de que antes parece que era más asequible poder salir y llegar, porque, jolín, había un montonazo de equipos que desafortunadamente pues un lote de ellos se los llevó la crisis, etcétera, etcétera. En España, pues bueno, no hay los equipos que había cuando ahí estaban pues, el Zahor, el RTH, el Teca, y todos los ya conocidos, Kelme, Banesto, 11, etcétera, etcétera. Y que a día de hoy también es más complicado rascar algo una vez que llegas al profesionalismo, porque con esa hambre o con ese hambre voraz que tienen la gente del Jumbo, Pogačar, Van der Poel y todo este personal, ostras, que no dejan nada para nadie. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tuvimos la suerte de vivir una etapa en la que el ciclismo profesional estaba muy centrado en Europa y concretamente estaba también muy focalizado en España. Había muchos equipos españoles de un primer escalón de categoría, digamos, ¿no? Como fue el Artigas, que fue el equipo que me dio a mí la oportunidad, pero estaba el Deport Public de Massimino Pérez, estaba el Kelme, que era un nivel intermedio ya pues con lo que era el Banesto o la 11, que eran equipos ya de más renombre, pero que también estaba a caballo entre esas dos categorías, digamos, esos dos peldaños. Y en definitiva, había muchas más oportunidades porque... por una parte, el ciclismo estaba muy centrado en Europa y casi todos los corredores éramos europeos y por otra, casi todos los grandes países implicados en el ciclismo de aquella época, te hablo del año 95 o por lo menos hasta el año 2000, creo que fue prácticamente así, todos los países que estaban implicados tenían equipos en diferentes, digamos, niveles que facilitaban un poco el acceso a los corredores. Y luego, en el caso de España, por ejemplo, pues tenías un calendario que era interminable, simplemente sin salir de la península ibérica. Empezabas a correr en la vuelta a Mallorca, en la isla, pero pasabas a la Vuelta a Andalucía, vuelta a Valencia, vuelta a Murcia, Semana Catalana, vuelta a la bicicleta vasca, vuelta a Asturias, vuelta a Galicia. Yo corrí vuelta a Galicia también en varias ocasiones. Entonces, digamos que era una época en la que te podías formar con relativa tranquilidad. Y si eras un corredor bueno, pues te podía llegar a la madurez en equipos de más categoría, por ejemplo, como fue mi caso, pasé al equipo Artigas, pero luego acabé en equipos un poco de más nivel, por una parte porque eran estructuras más potentes y por otra porque también accedías a carreras más importantes como el Tour, como el Giro, como las clásicas de la Copa del Mundo. Y había una fase en la que ibas evolucionando y desarrollándote. Sin embargo, ahora parece que desde el minuto cero los juveniles tienen que tener ya un pie puesto en el profesionalismo, porque si no parece que ya, si no eres un profesional con 19 años, parece que tu carrera deportiva ya está agotada. Y luego además tienes la desgracia seguramente, o al menos así lo creo yo, de tener que competir en un mundo muy globalizado en el que tus rivales ya no son aquellos 15, 20 profesionales que pasaban, 20 neoprofesionales que accedían al campo profesional cada año en España, sino que ahora tienes que buscarte ese puesto con neozelandeses, australianos, sudamericanos, americanos. Y, en definitiva, creo que la globalización fue buena para unas cosas. El ciclismo está claro que se ha internacionalizado y que ahora llega mucha más gente, pero también desde España es mucho más difícil llegar a triunfar.
Empiezas, como decías, en RTH y de ahí pasas a Kelme, ¿no? Un equipo, bueno, en aquella época podemos decir que el ciclismo era un poco como es en fútbol el Madrid y el Barça, en España era la 11 o el Banesto, ¿eh? Y estaba la tercera vía, digamos, que era aquel Kelme que tenía un plantillón y que, bueno, con Álvaro Pino al volante... Vínculo, recordaréis, un gran vínculo con Galicia, por el director, lógicamente, Álvaro Pino, por mecánicos como Genaro Prego, masajistas como Alejandro Vázquez, bueno, había un montón de mecánicos. Ahora, mejor no decir nombres porque seguro que me dejo a gente en el tintero. Y una época, además, que recuerdo con mucho cariño porque éramos, yo creo que todos los corredores éramos españoles, pero además, bueno, miento, había corredores colombianos, pero había... pues un nivel de fraternidad o de compañerismo que luego no viví en otros equipos ya de más renombre o más internacionales, ¿no? Y aquella época la recuerdo con mucho cariño porque aquellas vueltas a España que conseguimos con Roberto Heras o los primeros pinitos de Óscar Sevilla, que luego se convirtió también en un corredor de mucho nombre, o la ilusión de ver a Fernando Escartín también peleando por la vuelta o en el podium del Tour. Se vivía de una manera que recuerdo con mucho cariño porque, ya te digo, que participábamos todos de aquellos éxitos como propios, ¿no? Y, de hecho, tenemos recuerdos de, por ejemplo, ganar una Vuelta a España, ir todo el equipo, incluidos masajistas, mecánicos, corredores que habían participado en la Vuelta y corredores que no habían participado en la Vuelta, a Cuba de vacaciones, gracias a uno o dos patrocinadores que teníamos, que era Halcón Viajes, y aquel nivel de compañerismo y de hermandad que teníamos en el Kelme no lo volví a vivir. Un Kelme que, como decía, con Álvaro Pino al volante era siempre al ataque. Sí. Álvaro Pino, después vino también Vicente Belda y en algún momento incluso compartieron volante como primer director y segundo director, pero era un equipo que yo creo que el público recuerda con mucho cariño porque era un poco lo que espera el aficionado del ciclismo, ¿no? Un ciclismo combativo, un ciclismo que, sobre todo en la montaña, de espectáculo, y eso era un poco lo que abanderaba el Kelme, el ataque constante, la lucha y sobre todo pues en las etapas de montaña con la referencia que teníamos de grandes escaladores como fueron pues, Roberto Heras, Escartín, que ya los mencionaba, o los colombianos, Chepe González, bueno, hubo muchísimos corredores que pasaron por el Kelme, Ale Cubino, que destacaban especialmente en la montaña y que hacían pues, más emocionantes seguramente esas carreras que luego el espectador es lo que creo que espera, ¿no? Cuando se sienta en el sofá a ver la carrera, que haya ataques y si la carrera pues, es impredecible, mejor, porque eso será señal de emoción. Una vez que acabas esa etapa en Kelmes, cuando ya das el salto pues a estructuras como la de Discovery Channel, como la de, bueno, Use Postal, etcétera, etcétera, nada que ver, ¿no? Es decir, te encuentras ahí con el ciclismo ciencia, con una cosa mucho más fría, digamos, ¿no? Sí, pues en ese sentido igual tengo la suerte de haber palpado un poco o degustado un poco del ciclismo moderno y también recuerdo el ciclismo pasado, ¿no? El anterior. Digamos que en el 2000, cuando yo dejo el Kelme y me voy al Use Postal, es la primera vez que oigo hablar casi de un potenciómetro. Cuando llego al Use Postal, lo primero que me dicen es que tengo que poner un potenciómetro en la biela porque todos los entrenamientos que me van a facilitar van a ser en forma de potencia asociada al pulso y de una serie de pruebas de esfuerzo que se hacen con cierta regularidad, cada 3 semanas, cada mes como mucho, y entonces pues empiezas a ver un poco realmente la ventaja de la ciencia de la que tú hablas aplicada al ciclismo y cómo mejoras el rendimiento realmente en base pues, a un mejor entrenamiento, a una mejor alimentación. Y eso es un poco lo que todavía continúa a día de hoy, mucho más evolucionado, lógicamente, porque ya pasaron 10 años y yo ahora ya estoy un poco desvinculado de esa parte tan competitiva y tan científica relacionada a la mejora del rendimiento. Pero sí que tengo un poco la transición, vivo un poco, experimento la transición al cambiar de equipo. En tu primer tour, Lance Armstrong la lía en Alpe d'Huez haciendo el maula, digamos. Era ciclismo ciencia, ciclismo de potenciómetro, de medir la comida o de esto del otro, pero aquel día se tira por la vieja táctica de ¡ay, qué mal estoy! Sí, creo que fue una etapa muy emocionante, que dio mucho que hablar porque, por una parte, dio un poco pie a jugar con la ficción, ¿no? Con la idea de que Armstrong estaba acabado y que no podía coger la responsabilidad de la carrera. Y por otra, pues también esa táctica que permite que sean otros los que carguen con la responsabilidad de la carrera y alivien un poco de carga de trabajo a un Use Postal que era un buen equipo, pero que no habíamos llegado bien al Tour. En aquel Tour de Francia del 2001
teníamos nombres de, digamos, muchísima relevancia en el pelotón, lógicamente. Incapi, Ekimov, Pavel Parnos, Roberto Eras, Víctor Hugo Peña, Cristian Van de Velde. Seguro que dejo algunos en el tintero, pero en general lo que quiero transmitir es la idea de que era un equipo que sobre el papel era muy bueno, pero que realmente no llegábamos muy bien, o hubo corredores que se suponía que tenían que estar en la montaña y no llegaban bien. Entonces, en esa etapa, el primer puerto de montaña, que no recuerdo si era el de la Madeleine o alguno de esos largos, vemos que el equipo hace aguas. Entonces, la decisión que toma Armstrong es la de hacer creer al rival directo, que era Telecom, con Jan Ullrich, que no tenemos equipo, pero que no solo no tenemos equipo, sino que Armstrong no está bien. Entonces Armstrong se va a cola, simula ir muy mal, simula estar totalmente fuera de punto, y entonces Telecom acelera la carrera y toma la responsabilidad de la carrera, pensando que con el desgaste de la alta velocidad que impone, pues el último puerto, lógicamente, Armstrong va a hacer aguas. Y realmente lo que estaba haciendo Armstrong era dejar un poco la responsabilidad de manos de otros para que fuesen otros los que tomasen la iniciativa, ¿no? Y estuvo muy chula la etapa. La verdad es que Armstrong hizo una subida impresionante. Yo simplemente ataqué un poco, siguiendo un poco la instrucción que me marcó, aumenté el ritmo al comenzar el Alpe d'Huez, pero claro, lo que hizo él fue, yo hice 500 metros y él hizo los 11 kilómetros restantes. Bueno, un reparto como se pudo, ¿eh? Oye, Chechu, Lance Armstrong era un tío que enganchaba a la gente sobre la bici, pero generaba animadversión por su carácter. Sí, yo creo que Armstrong fue un ciclista que todo el mundo opinó de él, porque todo el mundo tenía una opinión clara al respecto y podía ser o muy buena o muy mala, ¿no? Parece que en ese sentido, tanto los aficionados como la prensa, como todo el mundo, conocían a Lance Armstrong porque se convirtió en una celebridad a nivel internacional. En Estados Unidos era increíble, siendo un país con poca tradición ciclista, era increíble la presencia que tenía, pues, en los medios de comunicación, en los anuncios. Yo la primera vez que llegué a una concentración en Estados Unidos, me tumbé en la cama a ver la televisión y veía a Armstrong anunciando un montón de cosas ajenas al ciclismo, ¿sabes? Entonces era una imagen tan popular la que tenía que lógicamente también asociada un poco a la enfermedad, al cáncer, a haber podido luchar contra el cáncer y haberlo superado, y era una persona que llegaba a todo el mundo. Entonces todo el mundo tenía opinión sobre él, y aquí en Europa y concretamente entre los aficionados al ciclismo, pues transmitía la imagen que tenemos en muchas ocasiones de esos americanos. Pues ahora se me viene a la cabeza Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Un americano que es como muy prepotente y muy seguro de sí mismo y un poco, pues eso, avasallador, pero realmente con los compañeros, o al menos conmigo, desde luego, te puedo decir que fue una persona encantadora, que me demostró, yo creo que eso lo demostró todo el mundo, que fue un ciclista de muchísimo nivel deportivo, que lógicamente le tocó correr en una época, o nos tocó correr en hizo pues estragos, y es difícil encontrar prácticamente alguna figura de aquella época que no haya tenido algún vínculo, algún tema desagradable con el dopaje. Le privaron de sus tours, pero yo creo que con buen criterio deciden no dárselo a nadie porque... Uy, que se nos está cortando ahí, Chechu, en un momento muy interesante, además. Ahí, a ver, entonces, Chechu, bueno, sí que... A ver, ¿me escuchas, Chechu? No sé si... Sí, se cortó ahí justo cuando decías que decidieron con buen criterio no darle esos tours a nadie, supongo que porque, bueno, estaba todo el mundo salpicado, ¿no? Efectivamente, esa es mi impresión y mi teoría, y yo creo que pues la gente tiene que darse con eso, que Armstrong fue un gran deportista, que le tocó vivir en una época del ciclismo en la que no, desde luego no es para que estemos orgullosos de ella, pero sí que al final se cumplieron, yo creo que los dos requisitos más importantes, que son que se cuidase la salud del ciclista y que se compitiese más o menos a un nivel de igual a igual. Y simplemente pues Armstrong pasó a la historia pues por lo bueno y por lo malo. Todos le recordamos, unos con, como dices, con animadversión y con la idea de que fue un prepotente, y otros con la idea de que fue un deportista excepcional. Oye, ¿y tú qué sensación? Hablo de tus sensaciones personales, ¿no? Porque también puede dar la impresión de que has participado en una etapa del ciclismo que la gente tiene porque aquello todo era mentira, precisamente por todo lo que había, ¿no? Y tus sensaciones personales cuando ves que cuando se habla de aquellos equipos,
bueno, ¿qué te voy a contar, no? Todo lo que se ha dicho de, no, se paraba el autobús y allí, venga, transfusiones para todos, que no sé qué tal. ¿Cómo te sientes? Pues yo tengo la conciencia muy tranquila, la verdad. Yo, como te digo antes, creo que la salud de los ciclistas en aquella época se preservó y la prueba es que todos los ciclistas de aquella época estábamos por ahí o están por ahí y en principio no creo que ninguno tenga ninguna consecuencia de lo que pudo haber hecho, aquel que lo haya reconocido o aquel al que le hayan pillado haciendo algo. Y por otra parte tengo la sensación, como te digo, de que si miras la clasificación, todos corrían, o al menos los mejores que veíamos en la tele, corrían en igualdad de condiciones. Y para llegar a ser tan bueno como lo eran el Armstrong, el Zule o el que quiera que menciones, o el Ullrich, tienes que ser muy bueno. Hay una expresión que todos conocemos, que es que de un burro no puedes hacer un caballo de carreras. Entonces, aquellos que estaban allí en adelante y que o bien dieron positivo o bien reconocieron que se doparon, llegaron a estar ahí porque eran excepcionalmente buenos, de amateurs, de juveniles, de profesionales. Entonces, yo en ese sentido nunca tendré ningún reproche hacia nadie. Yo creo que el ciclismo de aquella época, por desgracia, es como fue, pero no tengo la sensación de que ni los médicos, ni los directores, ni nadie haya hecho ninguna barbaridad, ni haya obligado a nadie a nada, ni simplemente... afortunadamente creo que todo ha cambiado y creo que todos en el ciclismo reconocemos que se tenía que haber hecho de otra manera. Claro, porque a eso iba, ¿no? Es una pena que uno forme parte de una etapa del ciclismo que más o menos la gente lo que hace es, bueno, pues de Indurain pego un salto y me voy a Chris Froome, porque lo que hubo por el medio, como está todo bajo sospecha y hubo tantos positivos y las marcas, pues por aquello todo les damos menos valor, pues venga, aquello lo dejamos ahí un poco en el limbo, ¿no? Yo creo que no. Yo cuando hablo con gente en la calle, todavía alguno que queda que me reconoce o alguno que os acordáis y me llamáis, yo creo que recordamos con pasión aquellos años en los que Armstrong atacaba a Ullrich o aquellas vueltas a España que veíamos con Roberto Heras poniéndonos de pie en el salón porque era un corredor español que luchaba directamente con corredores de la categoría de Ullrich. No sé, en definitiva, creo que no podemos volver el tiempo atrás y ojalá hubiese sido de otra manera, pero como te digo, yo creo que tenemos que basar todo en dos principios. Uno es en que la gente en aquella época, o a día de hoy y en aquel momento, gozaba de buena salud y en general todos los que veíamos adelante disputando y siendo números unos a lo largo de varios años y varias, pues eso, desde los 90 hasta el 2010, por ejemplo, por marcar un poco o enmarcar todos esos años en los que yo corrí, creo que se hacía más o menos de igual a igual. No veo que hubiese un ciclismo que fuese injusto o que fuese, pues eso... En general diría que tenemos que simplemente echar la vista adelante y recordar los buenos momentos de aquel pasado porque fue como fue y no tenemos manera ya de cambiarlo. Cuando recalas en Astana te pilla en medio la lucha entre Lance Armstrong y Alberto Contador. Ambientazo, ¿no? Sí, fueron momentos muy complicados porque, bueno, había un problema personal que lógicamente ya todos después conocieron. Era un problema también un poco de liderazgo. Los dos querían liderar, los dos centraban su carrera y su temporada en el Tour de Francia y es difícil. Yo creo que además no es un hecho aislado en la historia del ciclismo. Sabemos que en otras ocasiones y en otros momentos de la historia del ciclismo, pues dos líderes de esa categoría con capacidad de ganar un Tour de Francia, pues es difícil gestionar esa tensión y ese nivel de competencia entre dos gallos, ¿no? Realmente ahí Contador salió ganador de ese pulso, pero estaba claro que era insostenible y que la tensión y la presión que experimentábamos los compañeros, los sponsors, el ambiente del día a día en el hotel, pues era irrespirable y afortunadamente pues el año siguiente ya se decidió que cada uno seguía su camino, pero yo creo que bueno, los dos tuvieron una buena temporada. Armstrong, a pesar de haber estado parado cuando dejó de competir y luego volvió, fue capaz de hacer podium, lo cual también le honra, y Contador pues en aquel momento era el mejor. Por lo que he leído de algunas declaraciones tuyas y tal, banderas aparte, parece que tenías más feeling con Armstrong que con Contador. Pues no, la verdad es que, si te soy sincero, yo creo que respondía a las obligaciones que me marcaba el director y el equipo, que era ir a las carreras que ellos me ponían y donde quiera que iba a correr, pues trabajaba para quien fuese el líder en aquel momento o hacía lo que... Si llegaba a coincidir en una carrera con los dos, que fue una Vuelta a Castilla y León,
que desgraciadamente Armstrong se cayó en la primera etapa y aquel día ya quedamos más tranquilos en el sentido de que al no estar los dos, el ambiente en el hotel y en la carrera ya era diferente. Trabajé para Armstrong, trabajé para Contador. Con Contador ganamos la Vuelta a España conseguí formar parte de aquel equipo en la Vuelta a España que ganó en el 2008, creo recordar. Y como te digo, yo creo que intenté hacerlo lo mejor que pude para los dos. Sí que es verdad que al final seguí el camino de continuar vinculado a Armstrong porque no tuve la opción de continuar vinculado a Contador. Entonces no fue una elección difícil, simplemente fue continuar con quien me ofreció sitio. Oye, ¿quién fue el más grande que viste sobre una bicicleta? Porque bueno, entre los compañeros que ya hemos nombrado al principio de la entrevista, vaya ramillete, más los que viste como aficionado, ¿para ti el más grande quién? Bueno, tuve la suerte de haber coincidido con muchos grandes. No coincidí con Perico, porque justo yo paso en el 95 y Perico lo deja en el 94, creo recordar, o en el 93, diría que en el 94. Y sí que coincido pues, con Buño, con Pantani, con gente con Ulrich, pero sí que hay uno que tanto a nivel humano como a nivel deportivo me marcaron y me sigue marcando porque afortunadamente todavía alguna vez coincido con él y me sigue admirando. Ahora ya más en lo humano y en lo personal que en lo deportivo, que es Miguel Indurain. Increíble cómo andaba y la fortaleza que tenía cuando, bueno, yo coincidía con él. Fueron los 2 primeros años míos que coincidieron con sus 2 últimos años, en el 95 y en el 96. En el 95 todavía ganó el Tour, en el 96 ya no ganó el Tour. Y las carreras que hacía con él, que eran carreras así en España, que a él le servía un poco de preparación para los grandes eventos suyos, que eran pues, el Tour o la Vuelta. Yo era un neoprofesional en el 95 y coincidía con él pues, en Vuelta a Asturias, en Vuelta a Galicia. Recuerdo un año en Vuelta a Galicia que la ganó en el año 95, creo que fue. Y arrancó en la etapa, la etapa que se hacía en la costa, ahí en el Ferrol. Y yo recuerdo que íbamos a 1000 por hora, la 11 tiraba relevos a tope y por delante Indurain solo y eran incapaces de rebajarle el tiempo, ¿no? Aquello era como decir, pero es imposible, tiene que ir a rueda de la moto de la Guardia Civil. Y era una fortaleza tremenda, no había equipo ni siquiera relevos que fuese capaz de aguantar un envite de Indurain, ¿no? Y luego también una anécdota muy, muy simpática cuando una Vuelta a Galicia venía el camarero con la pasta y dice Miguel, oye, ¿no tienes por ahí un poco de pulpo? Acababa de llegar de ganar el Tour de Francia, imagínate, y saca pulpo, venga. Y nosotros todos mirando la mesa del Banesto y de Indurain comiendo pulpo cuando al día siguiente hay una etapa importante, ¿no? Pero bueno, él ya había conseguido su mayor objetivo del año, que era el Tour de Francia, y también se quería dar alguna licencia en la alimentación, cosa que ahora parece que se dan pocas. No, ahora se mide la comida tal y cual. Yo soy testigo de ver como Jumbo Visma en O Gran Camino tenía la báscula encima de la mesa y tal. Y tú, Checho, has comentado más de una vez, sí. Yo he estado en equipos donde ya se aplicaba la ciencia al deporte y tal, pero allí la Nutella encima de la mesa. Sí, mira, yo por ejemplo el otro día lo comentábamos aquí con compañeros de trabajo, que yo recuerdo a Tony Rominger que al acabar de cenar siempre, otro genio del ciclismo, otra gran persona, que cuando acababa de cenar siempre comía chocolate. Y el preparador le decía, Tony, tienes que cortar el chocolate. Y Tony decía, si me quitas el chocolate, quítame la bici. ¿Sabes? Y eso a día de hoy, por lo que oigo, lo que tú dices, ahora los corredores, bueno, antes también, ¿no? Te pesabas a la salida de la etapa, te pesabas a la llegada, ahora mandan los datos del potenciómetro con el gasto energético en kilojulios al preparador, al nutricionista, y el nutricionista, en función del gasto energético, de la diferencia de peso de mañana a tarde, pues pasan a cada corredor los gramos que corresponden de hidratos de carbono, de proteína, y claro, eso para mí es impensable porque cuando te sentabas en la mesa con el gasto calórico que tenías, que eran igual, no sé, una etapa del Tour de Francia, igual gastas 6.000 kilocalorías. Comes 2-3 platos de pasta, pero sin ningún problema, ¿sabes? Si alguien te tiene que decir que no puedes comer más, yo creo que tiene que ser muy frustrante y a nivel mental tiene que ser también muy duro. Entonces, entiendo que esa generación grande que tenemos ahora de ciclistas, que además son ciclistas que dan un espectáculo tremendo con 19, 20, 21 años, entiendo que con ese estrés que tienen fuera de la carretera no van a poder tener carreras tan largas como la que tuvimos la suerte de algunos de vivir, ¿no? Yo hice 16 años de profesional, pero claro, tenía mucho estrés y mucha tensión en la carretera, pero en el hotel, la verdad es que por lo menos podía comer lo que quisiera y eso es una ventaja, yo creo.
Chechu, la última ya. Te dejo meterte en la máquina del tiempo, volver a ser aquel gregario espectacular que eras y trabajar para un líder en una gran vuelta. ¿Para cuál? Pues Porque mira, has me hubiese trabajado gustado para unos coincidir, cuantos. lo mencionaba antes, me hubiese gustado coincidir con Indurain en los tours de Indurain, con todo el ambiente, con un color español tremendo, ¿verdad? Que creo que se celebraba de una manera muy especial en el Banesto, con la presencia de gente importante de España. Y yo tuve la suerte de vivir eso, pero con Armstrong, y a lo mejor pues a un nivel también muy, muy chulo, de vivir, muy interesante, porque siempre en la fiesta de final del tour pues estaban allí actores de Hollywood o políticos como John Kerry. Pero también eso, la terrina tira mucho, como sabéis, y me hubiese gustado coincidir con Indurain y haber participado de aquellos tours. Chechu Rubiera, ha sido un placer charlar contigo, ¿eh? Nos quedaríamos aquí horas escuchándote, con toda la historia que tienes detrás. Desde luego daría para mucho. Nada, pues, no lo digas 2 veces, que te liamos otro día, ¿eh? Cuando queráis. Pues nada, llamaremos a tu puerta. Y además así hablamos un poquito más de las MMR. De las MMR. Vale, gracias. Yo tengo una MMR, solo le falta motor, o sea, falto yo. La bici va como un cañón, pero... De hecho, existe eso también me pasa a mí. Existe una foto de Fran en su MMR a rueda de Indurain. No, pero no. Bueno, delante de Indurain. Correcto, Sí. Cuéntalo bien. Estoy torturando sí. a Indurain en unos 10 metros que se recordarán para la historia. Sí. Oye, tienes que mandarnos esa foto, que la ponemos aquí a la entrada de la nave, aquí en primera página. con miradita de reojo para atrás. Sí, en plan, que Miguel, ¿sabes? Le doy otro poco. ¿Sabes la de Pogačar a Vingegaard en la... Sí. Pues esa mirada. Esa mirada. Sí, Indurain partiéndose de risa igual. Chechu, lo dicho, antes de que acabemos temporada te hacemos otra visita, ¿te parece? Quedamos emplazados, gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias, Chechu Rubiera. Vaya currículum espectacular. Ha trabajado con los mejores, menos con Indurain, él mismo lo ha dicho. Vamos a ir acabando, Eva Castro. Nada, nos quedan ahí 1 minutito y medio para dar cuenta de tu estreno como seleccionadora gallega, que has tenido ya la primera oportunidad. Sí, efectivamente. Estuvimos hace una semanita en el Open de España de Ladrada de Enduro. Y estrenándome pues, con los juniors y cadetes como seleccionadora, donde la verdad que fue una experiencia bastante bonita una vez terminada, ¿no? Porque al final los nervios de que todo saliera bien, de que no se lesionara nadie y todo, pues al final ves las carreras desde otro punto de vista que la verdad que pues es tensión, ¿no? Durante toda la carrera y demás. Pero bueno, fue una experiencia muy chula. El viaje con todos ellos, la verdad que se portan fenomenal. Son los chicos y chicas súper responsables para la edad que tienen, porque habría que verme a mí con 15 años yéndome un fin de semana a una carrera de bicis a saber cómo me portaría, ¿no? Les dicen que bajen con cuidado. No. A ver. Cuidado con los golpes. Con cabeza, porque sí es cierto que sobre todo algún cadete, bueno, y los juniors son jóvenes todavía y se hacen trazadas imposibles que a lo mejor en un enduro no hace falta, en un descenso sí, pero en un enduro tienes que ser más constante, hay 5 tramos cronometrados con sus respectivas subidas, llegas con cansancio, entonces son muy explosivos y claro, date cuenta que a lo mejor en el 5.º tramo había zonas muy técnicas y no, yo por aquí le salto esto y tal, y ya date cuenta que vas a llegar cansado, tal, hay que medir todo eso, pero bueno, por eso hubo caídas y cosas, pero bueno, en general hubo 2 podiums, el de Alba Díaz en élite, el de... espérate, que se me va la pinza. El de David Fernández en su 23, que es un corredor muy completo también, y luego varios top 5, top 10, o sea, en general, súper bien. Pues ahí está ese estreno, vendrán más buenos momentos y los contaremos aquí en A Rueda Podcast. Xavi Castro, Eva Castro, un placer, gracias. En 15 días nos escuchamos de nuevo. José Antonio Martínez estuvo en la técnica y aquí dirigiendo el tráfico en carrera, Fran Hermida.